En esta oportunidad el Señor me permite poder compartir la palabra del Señor, y quiero hablarle acerca de algo que como humanos todos hemos tenido que atravesar en algún momento de nuestra vida. Todos en el día a día, con las diferentes aflicciones, diferentes necesidades, nosotros hemos tenido muchas veces que dudar. Quizás algún milagro, alguna situación, usted está esperando algo de parte quizás de algún negocio que usted está haciendo, quizás algún milagro esperando de parte de Dios. Pero muchas veces nosotros dudamos de lo que Dios puede hacer a través de aquello que estamos pidiendo. Muchas veces dudamos de lo que Dios puede hacer a través de nuestra vida. Yo no sé cuál es la necesidad o el problema, la situación que tú puedas estar viviendo, y quizás el enemigo llega y trae aquella duda a tu corazón, trae aquella duda a tu mente. Pero en esta oportunidad yo quiero hablarle acerca de esas dudas. Y yo quiero que vaya conmigo a Jueces capítulo 6. Jueces capítulo 6. Y quiero hablarle acerca de las dudas de Gedeón. En momentos difíciles, en momentos de adversidades, humanamente las dudas llegan a nuestro corazón. Dice Jueces capítulo 6, si usted lo tiene, yo le invito a que podamos leer la palabra del Señor. Vamos a leer el versículo 13, Jueces capítulo 6, versículo 13. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y Gedeón le respondió: Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas tus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo: ¿no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas. Señor, en esta noche te doy gracias por este privilegio que tú me das, Señor. Gracias, Señor, por la bendición que me das de poder estar frente a tu pueblo, Señor, y poder llevar tu palabra a aquellas personas que lo necesitan. Aquellas personas, Señor, que quizás en medio de la aflicción, en medio de la duda, de la angustia, Señor, ahí está, Señor, esas dudas. Ahí está, Señor, esos momentos difíciles. Pero en esta hora quiero pedirte, Señor, que puedas venir a nuestros corazones y puedas traer esa palabra que estamos necesitando. De la manera que tú has hablado a mi corazón, Señor, ahora yo presento esta palabra, Dios mío, en el nombre de Jesús, aquellas personas que están en este momento conectadas. Gracias te doy, gracias, Señor. Amén y amén. Las dudas de Gedeón. El pueblo de Israel, la palabra nos habla en los versículos anteriores que hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. El pueblo de Israel estaba haciendo las cosas de una manera que no era agradable ante los ojos del Señor. Por lo tanto, Jehová los entregó en mano de madianitas por 7 años, donde los madianitas venían y los atacaban, donde los madianitas venían y se llevaban todo cuanto ellos tenían, aquellos cultivos, aquellas cosechas que ellos habían preparado por algunos meses, por largos meses. Venían los madianitas y tomaban todo lo que los israelitas tenían, todo lo que ellos obtenían con el sudor, con el trabajo, con todas aquellas bendiciones, venían y era llevado por los madianitas. Y bien, vemos cómo en los versículos anteriores al pueblo de Israel tenía que hacer cuevas. El pueblo de Israel estaba oculto. El pueblo de Israel se iba a los montes en cuevas, ocultándose, buscaba lugares fortificados para que los madianitas no pudieran llegar y robarse todo aquello, no pudieran llegar y amedrentar al pueblo de Israel. Ocultaban sus granos, ocultaban aquel producto agrícola, ocultaban todo aquello que ellos se habían esforzado por tantos tiempo. Y llega un momento donde el pueblo de Israel está cansado, donde el pueblo de Israel está desesperado, donde el pueblo de Israel ya no haya más, donde el pueblo de Israel está cansado de tanto aquello que el pueblo de los amalecitas estaba haciendo en contra del pueblo de Israel. Y viene el pueblo de Israel y comienza a clamar a Jehová y comienza a pedir misericordia, comienza a pedir ayuda al Señor, porque está necesitando el pueblo de Israel. Buscaron a Dios en este momento tan difícil. El pueblo de Israel, durante el tiempo en el cual el Señor hay un momento en el que el Señor los hace pasar por la prueba, los hace pasar por momentos difíciles. Ellos están clamando a Dios. Pero cuando todo ha pasado, cuando la prueba, cuando ya no hay problemas, cuando ya no hay dificultades, el pueblo de Israel se olvidaba plenamente, se olvidaba completamente de Dios. Y esto es lo que muchas veces pasa con nosotros. Esto muchas veces es lo que pasa con el ser humano.
cuando estamos en medio de las pruebas, cuando vienen las aflicciones, cuando estamos en persecución, cuando estamos angustiados, cuando estamos afligidos, clamamos a Dios, pedimos ayuda, buscamos ayuda. Pero media vez estamos bien, media vez las cosas estén bien, media vez tú tienes un buen trabajo, tú estás bien con tu familia, en ese momento cuando todo parece ir bien, cuando económicamente las cosas están saliendo bien, cuando los proyectos están saliendo de la manera que tú pensabas, muchas veces el ser humano tiende a olvidar a Dios. En esos momentos de bonanza, en esos momentos de bendición, el ser humano tan mal agradecidos somos, olvidamos el favor, olvidamos lo que Dios puede hacer por nosotros, lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. El pueblo de Israel solamente buscaba y clamaba a Dios en momentos de crisis, cuando sabía que lo necesitaba. Cuando sabía que estaban ahí necesitando, era cuando el pueblo de Israel venía y buscaba la presencia del Señor. Yo hago una pregunta en esta hora: ¿por qué seguimos al Señor? ¿Por qué usted busca? ¿Por qué usted sigue al Señor? ¿Porque le amamos de todo corazón? ¿Porque le amamos porque quién es y por lo que Él ha hecho por nosotros? ¿O solamente por lo que podemos recibir de Él? Solamente por lo que Él nos está dando. ¿Por qué amas al Señor? Porque estás sirviendo, porque estás siguiendo al Señor, por lo que puedas recibir de Él o por lo que Él ha hecho por cada uno de nosotros. Cada día nosotros debemos de seguir al Señor con todo nuestro corazón. Gedeón era un hombre valiente, un hombre fuerte, un hombre esforzado, dice la palabra del Señor. Pero aún así era un hombre que vivía atemorizado por los amalecitas. Pero aún en medio de todo eso, este hombre, cual su nombre significa guerrero, poderoso o cortante, este era un hombre que tenía temor. Este era un hombre que sabía que no era fácil aquello que estaba viviendo, lo que su familia provenía de una familia humilde, y sabía que no era fácil. Pero ahí está Gedeón, ahí está el ángel del Señor, se le aparece a Gedeón y comienza a entablar una conversación. Comienza a tener una conversación directa con Gedeón, porque hay algo que quiere hacer en la vida de este hombre. Hay algo que el Señor está planeando hacer con la vida de Gedeón. Pero es aquí donde vienen aquellas dudas en el corazón, en la mente de Gedeón. Es aquí donde Gedeón se levanta y comienza a preguntarse y comienza a dudar. ¿Y cuáles eran estas dudas? En primer lugar, encontramos en el versículo 13: y Gedeón le respondió: Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? En primer lugar, la primera duda que tenía Gedeón y que estaba ahí en su corazón y que estaba afectando, es que dudó de la presencia de Dios sobre su vida. Dudó de la presencia de Dios, estaba ahí con el pueblo. Si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Por qué estamos pasando todo esto? Si el Señor está conmigo, ¿por qué estamos viviendo esto? Si el Señor está con nosotros, ¿por qué esta enfermedad está llegando, está afectando a mi familia? Si el Señor está conmigo, ¿por qué el negocio que teníamos salió mal? ¿Por qué aquel proyecto, las cosas no se dieron? ¿Por qué aquello por lo que estábamos orando no se dieron en su momento? Y comienza el ser humano a preguntarse, comienza a dudar de la presencia de Dios sobre nuestras vidas. El Señor ha dicho en su palabra, y Él ha prometido estar con nosotros todos los días de nuestra vida. Y todos los días es todos los días, amada iglesia. Él ha prometido estar contigo. Él ha prometido estar conmigo. Éxodo capítulo 33 versículo 14 dice: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Cuando la presencia del Señor está con su pueblo, la presencia de Dios está con su Hijo, Él nos acompaña en todo momento. En los momentos de crisis, en los momentos de dolor, en los momentos de angustia, en los momentos de desánimo, en los momentos más difíciles de nuestra vida, la presencia del Señor está ahí acompañándonos. Él ha prometido estar con nosotros todos los días de nuestra vida. Muchas veces nosotros vamos a dudar de lo que Dios quiere hacer en nosotros. Muchas veces vamos a dudar de esa presencia real de Dios. La Biblia nos habla que mientras aquellos discípulos, mientras Jesús iba cruzando al mar, estaban los discípulos y está Jesús con ellos. Ahí está la presencia real de
Dios con sus discípulos. Pero mientras van en aquella barca, dice que el Señor está descansando y comienza a levantarse una fuerte tormenta, comienza a levantarse una tempestad, y todos los que estaban en aquella barca, todos los que estaban ahí, comenzaron a dudar, comenzaron a angustiarse, comenzaron a afligirse, a gritar desesperadamente. Estaban clamando ayuda, estaban necesitando, estaban pidiendo, gritando por ayuda. Pero se les había olvidado que quien estaba con ellos en esa barca era Jesús de Nazaret. Quien estaba con ellos en esa barca, ahí estaba el Espíritu de Dios, ahí estaba Jesús, ahí estaba Jesús de Nazaret acompañándoles en esa travesía. Muchas veces el ser humano actúa de esa forma. En medio de las grandes tempestades que puedan azotar nuestra vida, llegan momentos en nuestra vida donde no esperamos aquella mala noticia. Llegan aquellos problemas, llega aquel diagnóstico que no estamos esperando. Cuando el médico te sienta y te dice: este es el diagnóstico, y es algo que tú no estás esperando. En esos momentos olvidamos que la presencia de Dios está con nosotros. Olvidamos que la presencia de Dios es real y nos acompaña en todos los días de nuestra vida. Aún en esos momentos más difíciles que podamos estar atravesando, ahí está la presencia de Dios con nosotros. Pero es que muchas veces nuestros ojos naturales ven la tormenta, nuestros ojos naturales ven aquella oscuridad, nuestros ojos naturales ven aquellas tinieblas. Pero se nos olvida que debemos, al final, después de esa tormenta, viene esa calma. Se nos olvida que quien está con nosotros en esa barca, quien está caminando con nosotros, quien está con nosotros ahí en ese consultorio, quien está con nosotros ahí en ese lugar, en el trabajo, quien está contigo, ahí está la presencia de Dios sobre tu vida. Y eso es lo que Gedeón había olvidado, y eso es lo que el pueblo de Israel había olvidado, que la presencia de Dios estaba con ellas, que la presencia del Señor estaba con cada uno de ellos. Cuando Josué envió a aquellos espías a aquel territorio a reconocer la tierra prometida, ellos van y ven aquel lugar especial y ven cómo había una bendición grande, pero sus ojos naturales comienzan a ver lo contrario. Sus ojos naturales comienzan a ver gigantes. Pero hay dos hombres que se levantan, hay dos hombres que comienzan a ver realmente lo que había en la tierra prometida. Tus ojos pueden ver gigantes, pero Josué y Caleb, que estaban ahí, comenzaron a ver la tierra prometida. Tú puedes ver aquellos grandes obstáculos, tú puedes ver aquellas grandes situaciones que están llegando a tu vida, pero tus ojos espirituales tienen que ver lo contrario, porque la presencia de Dios está contigo, porque Dios ha prometido ir contigo, porque Dios ha prometido acompañarnos. La presencia de Dios no nos ha dejado, amada iglesia. En este tiempo, en esta etapa que hemos vivido estos años, estos últimos 2 años que hemos estado atravesando, casi 2 años, la presencia de Dios nunca se ha apartado de la iglesia. La presencia del Señor nunca se ha apartado de tu familia. La presencia de Dios ha estado ahí contigo. La presencia de Dios guiaba al pueblo de Israel por el desierto. Él tenía un propósito, Él tenía un plan. Los sacó de Egipto, liberó al pueblo de Israel de Egipto. Ahora los lleva por el desierto. Pero la presencia de Dios está acompañando de día y de noche. La presencia de Dios está acompañando al pueblo de Israel. De noche lo acompañaba como columna de fuego para darles calor, para guiar, para protegerles, para darles ese calor que ellos necesitaban. Y de día los protegía del calor inmenso, los protegía de aquel sol tan fuerte, porque la presencia de Dios prometió estar con ellos desde que salieron hasta llegar a la tierra prometida. La presencia de Dios, Él ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. La presencia de Dios está con nosotros. Y esa era la duda de Gedeón. Y esa es la duda que muchas veces embarga el corazón de aquellas personas que están viviendo momentos difíciles. Yo sé que tú quizás puedas estar en este momento viviendo alguno de los momentos más difíciles, una de las etapas más difíciles en tu vida. Pero no olvides que la presencia de Dios está ahí. Con mi familia, con mi esposo hemos vivido momentos difíciles.
Pero en todos estos momentos que hemos tenido que atravesar durante estos años, todos estos años, la presencia del Señor nos ha acompañado. Y muchas veces nos hemos preguntado, muchas veces yo me he hecho esta pregunta y hemos hablado con mi esposo: ¿qué hubiese pasado si la presencia de Dios no hubiera estado con nosotros cuando hemos vivido momentos tan duros, cuando hemos vivido momentos tan difíciles? ¿Qué hubiese sido de nosotros si la presencia de Dios no hubiese estado con nosotros? ¿Cuántas personas hoy en día, querida iglesia, cuántos familiares tuyos que están atravesando por procesos muy dolorosos, personas a las que tú conoces y están viviendo procesos difíciles, pero que lastimosamente la presencia de Dios no está ahí, porque no han querido venir a entregar su vida delante del Señor, porque han olvidado, porque han puesto su confianza en otras cosas, porque han puesto su confianza, su mirada en otras cosas, olvidando que tiene que ser en el Señor quien tiene que poner su confianza. Pero usted y yo somos bendecidos, querida iglesia. Usted y yo somos completamente bendecidos porque la presencia de Dios está con nosotros. Y la presencia de Dios, querido amigo que me estás escuchando, quiere acompañarte también. La presencia de Dios quiere estar contigo, quiere acompañarte hasta los últimos días. Él quiere estar contigo. La presencia de Dios en tu vida. Dale lugar a vivir, a pasar estos procesos, estos momentos duros de aflicción que vienen a nuestra vida, pero acompañados de la dulce presencia de Dios en nosotros. El pueblo de Israel había olvidado, Gedeón había olvidado y dudó de la presencia de Dios. En segundo lugar, otra de las dudas de Gedeón es que dudó del poder de Dios. Dice el versículo 13: ¿y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado? ¿Dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo: ¿no nos sacó Jehová de Egipto? ¿Dónde están todas esas maravillas? ¿Dónde están todos esos milagros? Sus padres, sus abuelos, sus familias contaban a sus hijos, a sus nietos acerca de las maravillas, acerca de los milagros especiales, acerca de aquellos grandes milagros, y contaban a sus hijos y contaban a sus nietos cómo el mar se había abierto para que el pueblo de Israel pudiese atravesar en seco. Aleluya. Y ahí estaba el pueblo de Israel caminando por el desierto. Estaba el pueblo de Israel siendo alimentado. Ahí estaba el pueblo de Israel, aguas de la roca, dando alimento, dándole, saciando esa sed. La presencia de Dios estaba acompañando, y milagros sobrenaturales, maravillas, milagros sorprendentes estaban en la vida del pueblo de Israel. El pueblo de Israel por años había experimentado los milagros de parte de Dios. Por años el pueblo de Israel había experimentado sus milagros sobrenaturales y se lo habían contado de generación a generación. Y esta palabra estaba ahí. Estas palabras cada uno de nosotros hemos escuchado de nuestros padres, de nuestros abuelos, de las personas de nuestra familia, cómo han expresado y han contado grandes milagros y maravillas de Dios en sus vidas, cómo el Señor les ha sorprendido. Hemos visto grandes milagros de parte de Dios en nosotros. Hemos visto esos milagros de Dios. Ahora nosotros nos encargamos de contarlo, de compartirlo a nuestros hijos, de compartirlo en las nuevas generaciones. Pero el pueblo de Israel, pero Gedeón estaba dudando del poder de Dios. Gedeón no creía lo que Dios podía hacer a través de su vida. Y es que muchas veces los cristianos dudamos de lo que Dios puede hacer a través de nosotros. Muchas veces dudamos que el Señor puede usarte para oír donde está el enfermo y que se pueda hacer sano. Muchas veces dudamos de que Dios quiere usar tu vida para llevar una palabra de bendición, para poder llevar esa palabra y que otros conozcan acerca de Jesucristo. Dudamos de lo que Dios puede hacer en tu vida. Amada iglesia, es tiempo de dejar todas esas dudas. Es tiempo de dudar del poder de Dios. Hemos escuchado milagros especiales y la Biblia nos habla de milagros sobrenaturales, como aquella mujer que por 12 años vivió con ese flujo de sangre. Ahí estaba el poder de Dios sanando la vida de ella. Vemos como aquella joven, aquella niña, la hija de Jairo, había muerto. Ahí estaba el poder de Dios. Vemos como Lázaro, 4 días había muerto, ya tenía 4 días, y ahí estaba el poder, ahí estaban los milagros de Dios
sobre su vida. Ciegos veían, cojos andaban, y el poder y los milagros sobrenaturales de Dios sobre aquel lugar. Y esos milagros nosotros hemos podido verlos acá en la palabra del Señor, y muchos milagros hemos podido experimentar. Lucas capítulo 6 versículo 19 dice: y toda la multitud procuraba tocarle, porque de él salía un poder que a todos sanaban. Milagros sobrenaturales. Dudamos del poder de Dios, de lo que Dios puede hacer a través de nosotros. A veces, hermanos, en la prueba, a veces en esos momentos difíciles, dudamos del poder de Dios en nuestras vidas. Dudamos que Él nos ha dado poder y autoridad. Su poder es especial para fundar cielo y tierra. Su poder que hace grandes maravillas. Has hecho conocer tu poder entre los pueblos, entre las naciones, dice el Salmo 77 versículo 14. Job, siendo un hombre al cual había tenido que atravesar por momentos difíciles, un hombre al que había perdido su familia, al cual había perdido todas sus posesiones, al cual había perdido todo lo que él tenía, aún así él está hablando del poder y las maravillas. Job capítulo 9 versículo 10 dice: él hace cosas grandes, inescrutables, maravillas sin número. ¿Cuántos milagros hemos visto en este tiempo de pandemia? ¿Cuántos milagros has visto en este tiempo de pandemia, queridas familias, queridos hermanos? La provisión de Dios siempre ha estado con nosotros. Y no ha sido obra del ser humano, es porque Dios lo ha permitido. La provisión de Dios ha estado ahí. Milagros de provisión a nuestra vida, a nuestra familia. Milagros de salud. Hay diagnósticos que han sido cambiados. Hay diagnósticos que el Señor ha cambiado completamente. Son milagros especiales porque aún es tiempo de milagros. El tiempo de los milagros aún no ha pasado. El Señor da poder de autoridad, da poder y autoridad a sus discípulos. El Señor a la iglesia también hoy en día nos ha dado ese poder y esa autoridad. Muchas veces dudamos de lo que Dios quiere hacer. Gedeón tenía esa duda. Gedeón comenzó a dudar del poder de Dios. Primero dudó de la presencia de Dios, ahora está dudando del poder de Dios. Está dudando de lo que el Señor puede hacer. Israel dudó del poder de Dios. Dice en Números capítulo 14 versículo 11: ¿hasta cuándo me desdeñará este pueblo? ¿Y hasta cuándo no creerán en mí, a pesar de todas las señales que he hecho en medio de ellos? Y es que así es el ser humano. Vemos los milagros, vemos el poder de Dios en nuestras vidas obrando. Vemos cómo el Señor se está glorificando de manera especial, pero aún no queremos entender y dudamos. Y dudamos, y viene la duda del poder de Dios en nuestra vida. Naamán, aquel hombre que estaba leproso su cuerpo, cuando le es dada la orden que vaya al Jordán y que pueda sumergirse, él duda y dice: ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible? Yo estoy esperando ver un milagro diferente. Yo estoy esperando que ore, que ponga las manos. Yo estoy esperando que haga algo diferente. Pero sumergirme al Jordán, sumergirme en un río, eso no puede ser. Dudamos de lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Amada iglesia, amado hermano, amigo que estás escuchando en esta oportunidad que estás viendo, no dudes del poder de Dios, porque para Dios no hay nada imposible. No dudes de lo que el Señor quiere hacer en tu vida, del poder de Dios especial en tu vida. Las dudas de Gedeón, dudando de la presencia de Dios, dudando del poder de Dios. Y en tercer lugar, versículo 13 siempre: no nos sacó de Egipto, y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas. Tercer lugar, Gedeón dudó de la bondad de Dios para su vida. Gedeón dudó de la bondad de Dios para el pueblo de Israel. Gedeón dudó de la bondad de Dios para su pueblo. En este tiempo hay muchas personas que están dudando de la bondad de Dios para sus vidas. No nos sacó Jehová de Egipto y ahora nos ha desamparado. Ahora nos ha desamparado. Ha prometido sacarnos y llevarnos a tierra donde fluye leche y miel, decía el pueblo de Israel. Él ha prometido llevarnos a esos lugares y estamos en medio del desierto. Estamos acá sin ganar
alimento, estamos acá sin agua. Y el pueblo de Israel comienza a quejarse. Y el pueblo de Israel comienza a dudar de lo que Dios puede hacer. Y Gedeón está ahí y dice, bueno, el Señor sacó al pueblo de Israel, hizo tantos milagros y nos ha traído hasta este lugar. Y estamos viviendo, estamos siendo atemorizados, estamos siendo atacados, estamos siendo afectados por los madianitas. Para eso nos ha traído, para eso ha traído hasta este lugar. Él nos ha desamparado. Muchas personas hoy en día creen que Dios les ha desamparado. Muchas personas en este momento creen que Dios se ha olvidado de ellos. Pero yo quiero decirte en esta hora, el Señor no te ha olvidado. El Señor no te ha olvidado. Hay muchas personas, el mismo planeta, esta tierra está viviendo aquellas consecuencias. El mundo está tan lleno de pecado que los mismos pecados están llevando al ser humano a vivir sus propias consecuencias. El pecado que ahora está invadiendo nuestro mundo, este tiempo, ese pecado que se está viendo ahora es tan normal. La gente está pecando, ya no, ni pide permiso, ahora es algo tan normal para ellos y están haciéndolo, es parte de sus vidas. Pero todo pecado, toda desobediencia, se les olvida que toda desobediencia trae sus propias consecuencias. No es que el Señor te ha desamparado, no es que el Señor se ha olvidado, no es que el Señor te ha dejado. Hay muchos que están ahí atravesando sus propias consecuencias de la desobediencia. Pero nosotros estamos pasando momentos difíciles, estamos sirviendo al Señor, estamos sirviendo, estamos buscando al Señor y estamos viviendo momentos de aflicción, momentos de dificultad. Es que ¿qué consecuencias estamos pagando? Podría decir alguien. Pero yo quiero decirte que en estos procesos la bondad de Dios se muestra para el ser humano. La bondad de Dios se muestra para tu vida. La bondad de Dios está ahí para con cada uno de nosotros. Nahum capítulo 1 versículo 7 dice: Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en él confían. La bondad de Dios para nosotros. Si contáramos todas las bondades que Dios ha hecho en nosotros, en mi vida, en mi familia, hermanos, no terminamos. Porque las bondades de Dios son grandes, son buenas. Él ha sido tan bueno con nosotros. Su bondad y su misericordia ha estado con nosotros. Justo es Jehová en todos sus caminos y misericordioso en todas sus obras. Muchas veces el ser humano no logra entender el propósito que Dios tiene para sus vidas. Muchas veces como seres humanos no queremos entender y comprender cuál es el propósito que Dios tiene para nosotros. Pero el Señor en su gran bondad y misericordia está preparando, te está fortaleciendo, está haciendo algo especial. Y mientras Gedeón pensaba que el Señor se había olvidado de ellos, mientras Gedeón estaba pensando, dudando que Dios les había llevado a ese lugar y se había olvidado de ellos, Dios estaba preparando a un Gedeón diferente. Dios estaba preparando a un Gedeón fuerte. Dios estaba preparando a un Gedeón para poder liberar, para poder salvar, para poder vencer a los madianitas, para poder vencer a los amalecitas. Y mientras tú te estás preguntando qué es lo que va a pasar, mientras tú te estás preguntando ahí en casa que Él te ha abandonado, mientras tú te estás preguntando qué va a pasar más adelante, el Señor me ha desamparado, yo quiero decirte que el Señor está preparando para levantarte en victoria, para levantarte como un hombre victorioso, como una mujer victoriosa, porque Dios en su gran bondad y su misericordia está ahí. Por lo tanto, no debemos de dudar de lo que Dios quiere hacer en nosotros. El Salmo capítulo 27 versículo 13 dice: hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. La bondad del Señor está con su pueblo. La bondad del Señor está aún en estos procesos con nosotros. Cuando estamos en crisis, cuando estamos pasando por momentos difíciles, es cuando más debemos amar a Dios.
Cuando estemos pasando por momentos difíciles es cuando más tenemos que estar cerca de Dios. Es cuando más tenemos que buscar de la presencia del Señor. Y eso lo hemos entendido con mi esposo durante estos años. Hemos entendido que entre los días más difíciles y más oscuros que hemos vivido es cuando más cerca de Dios hemos estado como familia. Es cuando más cerca de Dios hemos estado. Porque la bondad de Dios es grande para nosotros. Porque la bondad de Dios está ahí para cada uno de nosotros. Olvidamos que en su gran amor y en su gran misericordia el Señor sigue guardando nuestras vidas. El pueblo de Israel olvidaba que durante todo ese tiempo el Señor había guardado al pueblo de Israel. Venían los amalecitas, se robaban todo, se llevaban todo lo que ellos habían cultivado, pero la misericordia de Dios estaba preservándolo, estaba guardando, estaba protegiéndole, porque la bondad de Dios está ahí con su pueblo, porque Él no se ha olvidado de nosotros. Él no se ha olvidado de tu vida. Él no se ha olvidado de ese proceso. Él no se ha olvidado de esa aflicción que tú estás viviendo. Él está ahí, su bondad y su misericordia. El pueblo de Israel no era bueno con Dios. El pueblo de Israel habían olvidado a Dios. El pueblo de Israel estaban viviendo una vida desenfrenada. No querían saber nada de Dios. Y es aquí donde ellos comienzan a clamar al Señor. Ahí ha estado la bondad de Dios sobre ellos. Salmo capítulo 34, versículo 8. Gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en Él. La bondad de Dios está presente en todas las cosas. Desde que nos levantamos, amada iglesia, desde que usted abre sus ojos, la bondad de Dios está ahí. Cuando usted va a su cama y se acuesta, es que es tan bello el Señor. Cuando usted cierra sus ojos durante toda esa noche, nos hemos preguntado, cerramos nuestros ojos y de repente nos levantamos en la mañana. Muchas veces estamos tan cansados y no sentimos, solo sentimos que cerramos los ojos y al siguiente día ya los abrimos. Y durante toda esa noche la bondad de Dios ha estado cuidándonos. La bondad de Dios ha estado ahí protegiendo al ser humano. Su bondad está presente y está disponible para cada ser humano. No importa la condición, no importa lo que tú hayas hecho, no importa lo que tú estás viviendo, lo que tú hayas hecho en algún momento. La bondad y la misericordia de Dios están ahí para tu vida. Tan grande es su bondad y su amor. Óigame, hermano, óigame, querido amigo. Tan grande es su bondad y su misericordia que Dios envió a su Hijo Jesucristo, a su único Hijo, para poder entregarse por amor a nosotros, para poder tomar nuestro lugar. Su bondad y su misericordia es tan grande para el ser humano. Salmo capítulo 23, versículo 6 dice: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Porque la bondad de Dios, porque la misericordia de Dios ha estado y siempre va a estar acompañándonos. Ahora, queridos hermanos, querida iglesia, queridos amigos, ahí donde tú estás, ¿te has hecho en algún momento estas preguntas? Algunos momentos tú has dudado de la presencia del Señor. Has dudado de que en medio de ese proceso el Señor no estaba ahí contigo. Has dudado del poder de Dios para hacer grandes milagros. Has dudado de la bondad de Dios para tu vida. Muchas veces el enemigo ha estado ahí, ha estado metiendo, ha estado en nuestra mente, ha estado afectando y trayendo esa duda. Ha estado trayendo, pero la Biblia dice que no debemos de dudar de nada. Santiago capítulo 1 versículo 6. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Este versículo que leíamos al inicio de la prédica, y podemos encontrar a Santiago hablando acerca de la duda. Iglesia del Señor, es tiempo de permanecer firmes. Es tiempo de permanecer firmes en el Señor y no dudar de que la presencia del Señor está caminando, está acompañándonos, está acompañando. Aquellos hombres iban en el camino de Emaús, ellos pensaban que iban solos,
Ellos estaban tristes, se sentían abandonados, se sentían dolidos, estaban en aquella oscuridad del cansancio, pero la presencia de Dios, Jesús mismo iba caminando con ellos. La presencia de Dios estaba caminando con ellos y no les ha dejado. Y esa presencia de Dios está con cada uno de nosotros. Mientras Daniel estaba en aquel pozo, mientras Daniel estaba en aquel hoyo, en aquella oscuridad, con aquellos leones, aquella gente pudo ver y veía aquellos leones, pero Daniel podía disfrutar de la presencia de Dios en aquel lugar. Pero querida iglesia, en medio de aquella oscuridad, en medio de aquel calabozo donde te encuentres, en medio de aquella situación, aquel problema, aquella adversidad, no olvides que la presencia de Dios está ahí contigo, que la presencia de Dios no te ha abandonado, y en esta noche su presencia está ahí contigo. Esta noche su presencia está ahí contigo, ahí en casa, ahí en ese hospital, ahí donde estás en ese vehículo. Si tú estás conduciendo, yo quiero invitarte hasta un lado. Detén el vehículo hacia un lado y deja que la presencia de Dios pueda ministrar su vida. Porque así como Él prometió estar con el pueblo de Israel, acompañarlo, así como prometió estar con los discípulos, así como le prometió estar con ellos hasta el fin del mundo, Él ha prometido estar con cada uno de nosotros. Su presencia es real, y por lo tanto el ángel habla a Gedeón y comienza a levantar y comienza a decirle: Gedeón, levántate, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. No te envío yo, no soy yo el que estoy contigo, no soy yo el que te estoy hablando, no soy yo el que te estoy escogiendo para hacer cosas grandes, para hacer cosas especiales. Levantó a Gedeón, aquel que dudaba, aquel que no creía lo que Dios podía hacer a través de su vida. Ahora el Señor está levantando, está dándole fuerza, está dándole poder para traer, para llevar la victoria al pueblo de Israel, para llevarlo en victoria frente a los madianitas, a los amalecitas. A Gedeón Dios levantó para usarlo de manera especial. Y en esta tarde, en medio de esa crisis, el Señor quiere usar tu vida. En medio de esa crisis, el Señor quiere usar tu vida. Yo quiero invitarte ahí donde estás, que puedas cerrar tus ojos. Cierra tus ojos. Mi presencia irá contigo y yo te daré descanso. Descansa en el Señor. Esta noche, toda preocupación, déjala en las manos del Señor. Descansa en Él, porque su presencia no te ha dejado, porque su presencia está ahí contigo. No dudes del poder de Dios. Milagros especiales y sobrenaturales, y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, dice la palabra del Señor. En mi nombre echarán fuera demonios, pondrán sus manos sobre los enfermos y ellos sanarán. Amada iglesia, esta profecía se está cumpliendo en este tiempo. Esta profecía que el profeta Joel habló hace muchos años, Jesús la habló a sus discípulos, se cumplió en Hechos, y ahora nosotros estamos viendo y somos portadores también de esa promesa. Y estas señales seguirán a los que creen. Aquel que no duda, aquel que está creyendo firmemente en lo que Dios puede hacer en sus vidas. Milagros sobrenaturales. Dios está con nosotros, su bondad y su misericordia. Señor, en esta noche yo quiero pedirte, Padre, ahí donde están tus hijos, Señor, ahí donde está esta familia, Padre, ahí donde está este hombre, esta mujer, ahí donde está estas familias, Señor, atravesando por momentos difíciles. Ahora, en el nombre de Jesús, yo quiero pedirte que hagas un milagro. Aquellos matrimonios que están viviendo momentos difíciles, aquellos matrimonios que han pensado en el divorcio, aquellos matrimonios que están sufriendo y que ha llegado la duda y que han pensado que la presencia de Dios se ha apartado de ellos, aquellos matrimonios que piensan que todo está perdido, aquellos matrimonios que han luchado por mucho tiempo y no ven la luz. A esos matrimonios en esta noche yo quiero decirles: la presencia de Dios está contigo. Ha prometido acompañarte, ha prometido estar ahí. No dudes de lo que Dios va a hacer, no dudes de lo que Dios va a hacer en los próximos días. Créele al Señor. Matrimonios, ahí donde está, yo quiero que levantes tus manos. Aquel hombre, aquella mujer que está ahí en casa y está escuchando, levanta tus manos y créele al Señor, porque para Dios no hay nada imposible.
Para el hombre parece imposible, pero para Dios nada es imposible. Ahora en el nombre de Jesús, Padre, visita este matrimonio. Visita este matrimonio, Señor. Ayúdales ahí donde están, Señor. Trae, Señor, esa paz. Quita toda duda, Señor. Y hazle que ellos una vez más puedan creer, Señor. Puedan creer en tu bondad, en tu misericordia, en tu presencia real en sus vidas. Ayúdales, Señor, en esta noche. En esta noche visítales, Padre, esas personas que están enfermas, aquellos que tienen un enfermo en el hospital. Señor, en esta noche oramos por esas familias que están ingresadas en el hospital, Señor. Oramos y pedimos un milagro para esas vidas, a esos pulmones, Señor, haz un milagro, Señor, aquel diagnóstico, ese diagnóstico, Padre, ahora en el nombre de Jesús de Nazaret, oramos, Señor, reprendemos, Señor, todo cáncer, ahora, Señor, todo cáncer que está ahí afectando, en el nombre poderoso de Jesús, Padre, oramos, Señor, por ese problema de riñones, ese problema, Señor, de cálculos, ahora, Dios mío, es un milagro en esa vida, en ese cuerpo. Para ti no hay nada imposible, Señor. Ahora esa familia que aún no te conoce, esa familia, Señor, que hemos estado orando por un milagro, Señor, toca ese corazón, Señor, y en esta noche creemos que para ti no hay nada imposible. No dudamos, Señor, de lo que tú vas a hacer en ellos. No dudo, Señor, de lo que tú vas a hacer a través de nuestra vida, Señor, en el nombre de Jesús. Danos valor, danos fuerza, Señor, para poder hablar, para poder llevar esa palabra al perdido, aquel que no te conoce, Padre, en el nombre de Jesús. Y en esta noche, si hubiese alguien que desea entregar su vida a Cristo, yo quiero invitarte que ahí donde estás tú puedas cerrar tus ojos y puedas inclinar al Señor tu rostro y puedas repetir esta oración conmigo. Señor, en el nombre de Jesús, abro las puertas de mi corazón. Reconozco que te he fallado. Te invito a entrar en mi corazón. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Gracias por salvarme y por enviar a tu Hijo Jesucristo. Gracias por aceptarme como tu Hijo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Esta noche, querida iglesia, queridos hermanos, queridas madres, familias, no dudes de lo que Dios quiere hacer. No dudes como Gedeón. Se sentía que no podía hacerlo. Pensaba que no era el indicado, pero el Señor lo había escogido a él. Muchas veces puedes pensar que no, que las cosas no van a salir bien, o que no eres el indicado para llevar las palabras, las buenas nuevas de salvación. No dudes de lo que Dios está haciendo en tu vida. Aquella esposa que ha orado por tantos años por su esposo, por la vida de su esposo, yo sé que el Señor algo está haciendo. Algo el Señor está haciendo. Aquellos hijos que han orado, no dudes, porque la presencia del Señor ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Que el Señor les bendiga, amada iglesia.